Yo recibí ayer 4 mensajes a la tarde, 2 de testigos y 2 de personas que recibieron ese mensaje, sobre un escrache que recibió el dirigente de ATE, Jorge Hoffman, en un supermercado a la vera de la Ruta 1. Ayer Jorge Hoffman estaba en un supermercado, se encontró con un trabajador del Estado, el trabajador del Estado empezó a gritarle en el supermercado, automáticamente se produjo una especie de contagio de gente que, siendo o no empleado público, lo insultaban y le gritaban a Jorge Hoffman, que tuvo que irse acompañado de personal de seguridad del supermercado y luego de la policía para poder volver a su casa que tiene ahí en la zona de Colastinés, entendemos, ¿no? Una casa que a mí me gustaría saber también cómo se consigue con el sueldo de un empleado público. Pero al margen de eso, y al margen del repudio a un escrache, yo no comparto la idea del escrache. Me parece que el escrache es un acto de vandalismo, es un acto que, digamos, rompe cualquier posibilidad de diálogo. De todas maneras, es un ejemplo de lo que empieza a pasar en esta sociedad, que se empieza a degradar y a romper cuando los dirigentes sindicales se ponen en el lugar de los patrones. A ver, Hoffman, a usted no le pasa esto porque le hicieron una operación. A usted no le pasó esto porque, digamos, hay un opositor al gremio que lo encontró ahí y quiso... Nadie preparó esto. Usted cayó casualmente en un supermercado y casualmente había un empleado que lo empezó a insultar. Lo empezó a insultar porque usted hace un año decía que los defendía y acusaba a Miguel Lipchi de ser un cobarde si no aplicaba la cláusula gatillo, y era una especie de Che Guevara reclamando al Estado más de lo que el Estado podía dar, y ahora resulta que en el peor momento de la economía de un trabajador del Estado, cuando hablo de trabajador del Estado hablo de los enfermeros, hablo de los empleados de maestranza, de limpieza de los hospitales, hablo de los empleados públicos que están algunos siendo echados, como en el Ministerio de Trabajo, y hay un montón de contratos que empiezan a sumarse con tareas muy raras, de eso vamos a hablar en un rato, y usted, Hoffman, les dio la espalda. A ver, usted empieza a sentir en carne propia lo que evidentemente no sentía, porque usted se ha convertido en un burócrata que vive en burbujas. Usted vive en una gran casa, usted se maneja en grandes autos, usted tiene un comportamiento absolutamente burocrático, alejado de las bases. Y está pasando lo que yo les anticipé que iba a pasar, que no iban a poder caminar por las calles. Porque los van a putear. Los van a putear. A vos, Hoffman, a Delford, a Molina, a Leso, no van a poder... Y es lo peor que le puede pasar a un dirigente. Ustedes no entendieron la gravedad de la situación. No la gravedad de su vínculo pornográfico con el gobierno provincial por la identidad partidaria. La gravedad que implica que un trabajador se sienta traicionado por un dirigente sindical. Y ustedes los traicionaron. Usted, Aleso, Molina, los traicionaron. Por eso les pasa lo que les pasa. Por eso Molina va al hospital de niños y se encuentra con una situación desesperante. Y una enfermera les peta que están laburando por un bono de mierda. Y yo sé que ahora están queriendo negar todo y sé que están apretando a los médicos, a los enfermeros para que no digan más nada porque es una cuestión de Estado. Que Molina ya está en el hospital de niños. Es una cuestión de Estado. Y ahora que es un invento, Hoffman, que ayer a la mañana, a mediodía, lo agarraron en el hospital, no sé si ayer o el domingo, lo agarraron en el Kilbel y lo insultaron. Es normal que lo insulten, Hoffman. Usted se alejó de los trabajadores. Usted se convirtió en un personaje alejado, sin ninguna empatía, sin ninguna comprensión de lo que le está pasando en el bolsillo del trabajador. Usted dijo en una reunión de delegados, nosotros acá, nosotros tenemos derecho a hacer esto, ellos nos robaron el 5%. ¿El 5% de qué le robaron? Usted dijo que este acuerdo con bonos superaba la inflación, y la inflación, según el propio Gobierno Nacional del que usted se declara absolutamente adherido, dice que vamos a tener una inflación del 40%. Entonces, cuando usted empieza a chantear, cuando usted piensa mentir, cuando usted manda papelitos a la casa de los afiliados diciendo, les comentamos cómo es la recomposición. ¿Qué recomposición? Ustedes consiguieron unos bonos en negro.
violando toda la normativa laboral. Y en Santa Fe se están produciendo cosas muy graves. Un despilfarro del dinero público en publicidad, en recursos para la seguridad sin ningún tipo de control. Aquellos dineros que usted pedía, Hoffman, para la emergencia, para la recomposición salarial, nunca se usó para la recomposición salarial. Y usted fue un defensor de la ley de emergencia. Usted la reclamó. Usted apretó a los legisladores. Sí, apretó a los legisladores de la oposición para que votaran esa ley. Y ahora con esa ley lo que vemos es que no recompusieron los salarios, sino que además se están llevando la guita para cualquier lado. Y claro, usted va a un supermercado, lo encuentra un afiliado y lo putea. Es normal que lo puteen, Hoffman. El problema para usted es que a partir de ahora será normal que lo puteen, porque usted lo traicionó. Y la única posibilidad que tiene un trabajador frente a un dirigente traidor es decírselo. Repito, yo repudio cualquier agresión. Entiendo que no hubo agresión física y espero que no se vuelva a repetir una situación como esta. Pero háganse cargo, muchachos. Usted, Molina, hágase cargo de ir al hospital de niños. Hágase cargo. Hágase cargo de que tiene controlada al director, a la jefa de enfermería, y los tiene silenciados, y que está investigando a ver quién nos dio la información. Hágase cargo. Y Hoffman, hágase cargo de lo que le pasa en el supermercado. ¿Sabe por qué le pasa? Porque los traicionó. Aleso, ¿sabe por qué te pasa lo que te pasa? Porque los traicionaste, porque hace 6 meses que estás todavía con una actitud de paciencia inexplicable con los docentes, que están poniendo la vida. ¿Y vos qué haces? Te vas a Buenos Aires, te juntás con el del gremio de Buenos Aires, con Baradel, celebrás un bono. ¿Y qué te falta? Decirle a los docentes, bueno, esto no, o no es nada. Y no es nada. Y van a terminar aceptando un bono, y van a terminar malversándolos, porque sabemos, ahora votan de un modo diferente, los docentes violan la asamblea, no se animan a convocar una asamblea. Y entonces eso después en la calle te lo devuelven. Yo ayer le decía a un dirigente sindical que es amigo y que me llamó preocupado por esta situación, le dije, loco, aprendan de la realidad, aprendan de lo que está pasando, aprendan, sepan que traicionar a un trabajador implica el repudio del resto de los trabajadores y no va a haber cortina posible para taparlo. No va a haber cortina posible, no va a haber apretada posible, no va a haber juicio que me inicie Jorge Molina posible para que esto se detenga. Porque es la verdad. Y los empleados públicos no tienen no tienen representantes que los defiendan. ¿Ustedes entienden en qué lugar los pusieron? Se pusieron del lado del gobierno, arreglaron con el gobierno, le rompieron, le destrozaron el salario a los empleados públicos que son indispensables hoy. ¿Cómo es posible, Hoffman? ¿Cómo es posible, Molina, que tengamos enfermeros en el CUYE en todo el tiempo, dando un abrazo, reclamando recomposiciones? ¿Cómo es posible que en Oliveros ayer hayan cortado la ruta? ¿Cómo es posible que los enfermeros de Rosario, después de trabajar las horas que trabajan, hayan tenido que ir a una marcha para reclamar el pase a planta que ustedes prometieron? ¿Cómo es posible que salgan a reclamar por recomposición salarial los tipos que nos están salvando la vida? Y ustedes no los representan. Por eso te escrachan, Hoffman. No porque la derecha crece en la Argentina. ¡Las pelotas! Dejen de ideologizar lo que no es ideologizable. El desprecio al trabajador público no es ideologizable. Tiene que ver con la condición humana. No con la ideología y el modelo kirchnerista y el modelo macrista. ¡Las pelotas! Hoffman, salí del tarro. Molina, salí del tarro. No pueden explicar cómo viven ustedes porque no son trabajadores y entonces no pueden representar más a los trabajadores. No pueden salir a la calle, muchachos. ¿Sabés lo que significa eso para un dirigente? No poder salir a la calle. Es lo peor que le puede pasar a un dirigente. No poder ir al supermercado. Porque te putean. Bueno, eso te putean por lo que hiciste, no por lo que no hiciste, no por las operaciones de prensa. Pelotas, operaciones de prensa. Desde REC, que somos así de chiquitos. Generamos operaciones de prensa cuando tienen silenciado a todos los medios de la ciudad y de la provincia. Bánquense los escraches, muchachos. No las vayan de víctima. No digan que esto es una cuestión ideológica, el crecimiento del fascismo. No. Es la sociedad que ustedes mismos colaboran a degradar cuando rompen los pactos esenciales. El pacto esencial de un dirigente sindical con su empleado, con su afiliado, es defenderlo.
no entregarlo. Y ustedes los entregaron. Por eso a Molina lo putea una enfermera o le dice, te estoy salvando la vida de tu hijo por un bono de mierda. Y por eso, Hoffman, no podés ir al supermercado. Pero es tu culpa, ¿eh? Es tu culpa. Hacete cargo de tu culpa. No le eches la culpa a un pobre trabajador que te vio y se violentó. Porque está acá. Harto de cómo sufre, de cómo viven, y además harto de verte arreglar acuerdos con gobiernos que solamente son acuerdos porque están representados por el mismo esquema partidario. Si no, no hay ninguna otra explicación. Háganse cargo, muchachos. Si no pueden caminar por la calle, háganse cargo, ¿eh? No le echen la culpa a otros. Es la consecuencia de sus propias acciones.